Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Marcela Córdoba de la Coordinación de Salud de la Mujer y Sexualidad del municipio de Monterrey, de la Dirección de Salud y la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva. El día de hoy, como cada jueves de cada mes, tenemos nuestro live de salud, porque recuerden que ahora prevenimos juntos y juntas. Y el día de hoy nos acompaña una gran amiga y también es una colega, ginecóloga, que ella se especializa en todo lo que viene siendo colposcopía, lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado, virus de papiloma humano, enfermedades de transmisión sexual. También ve obviamente ginecología y obstetricia. La doctora Nancy Sánchez, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y el día de hoy nuestro tema va a ser virus de papiloma humano. Recuerden ir dejando sus preguntas aquí en los comentarios para yo poderlas irlas leyendo y ya conforme vayamos pasando este live, poder tratar de resolver todas sus dudas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar el tema de virus del papiloma humano. Es un tema un poquito controversial. Es un tema que actualmente es un tema de mucho auge o que presenta muchas dudas, sobre todo en la consulta ginecológica. Ahorita, como les dijo la doctora Marcela, por favor háganos llegar sus dudas para poderlas resolver. Muy bien, doctora, ¿nos podría decir qué es el virus del papiloma humano? O sea, lo escuchamos y sabemos que en nuestro país, pues digo, es mucha la prevalencia, que es la prevalencia que ya muchas personas, tanto mujeres como hombres, tienen este virus, pero ¿qué es y cómo lo podemos detectar? El virus del papiloma humano, como su nombre lo dice, es un virus de una familia que es la familia Papoviridae. Como tal, es un conjunto de virus, no es un virus en específico. Actualmente existen más de 200 serotipos del virus del papiloma humano. Estos virus se clasifican por números. Los números se subdividen en grupos que son virus del papiloma humano de bajo riesgo para desarrollar lesiones precursoras de cáncer o cáncer cervicuterino, y virus del papiloma humano de alto riesgo, que, como su nombre nos dice, tienen un riesgo alto de desarrollar lesiones precursoras de cáncer que puedan evolucionar a un cáncer cervicuterino. El virus del papiloma humano como tal es una enfermedad de transmisión sexual, ¿okay? Y todas las mujeres y hombres estamos expuestas o están expuestos al momento de iniciar vida sexual, ¿okay? Es un virus que se puede adquirir vía sexual o pues por medio de contacto sexual. Entonces, pues al momento del inicio de vida sexual ya es un factor de riesgo para poder adquirirlo. Entonces, yo iniciando vida sexual, ¿tiene que ser forzosamente penetración o puede ser también algún roce con los genitales de mi pareja? El contacto de genital con genital puede, o que estén en contacto las mucosas, puede tener el riesgo de adquirir el virus. Ok, ¿y ahí qué es la recomendación? O sea, yo ya tuve contacto sexual con una vulva o tuve contacto sexual con un pene, ¿qué es lo que sigue? O sea, yo digo, aparte de, obviamente que es importante acudir siempre a nuestros chequeos anuales, porque también a veces hay muchas dudas, tanto de métodos de planificación para prevenir enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, pero ¿qué es lo que sigue? O sea, voy con usted y ¿qué va a pasar en esa consulta? Porque digo, a veces vamos con miedo, con dudas, entonces me gustaría como que nos explicaras qué es lo que hacemos nosotros como ginecólogos, más tú especialista en los niveles del virus de papiloma humano y transmisión sexual en estas consultas. Bueno, no es un estudio, no se hace ese estudio específicamente para detectar el virus, no es un estudio que se haga de rutina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un papanicolau, ¿okay? Y el papanicolau, quiero aclarar que no detecta virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque hay mucha desinformación también respecto a eso. Muchos pacientes llegan a consulta porque se hicieron un estudio, que ahorita vamos a hablar de eso, de virus del papiloma humano, y les sale positivo, pero me dicen, doctora, todos mis papanicolaos han salido normales, ¿por qué ahorita tengo un virus del papiloma humano positivo? ¿Por qué? Porque los papanicolaos no detectan virus del papiloma humano. ¿Qué tenemos que hacer? Independientemente de si se hacen o no esos estudios, iniciando vida sexual, de preferencia un año después hay que iniciar nuestras revisiones, ¿okay? Si iniciamos vida sexual a los 18, a los 19 años hay que estar en nuestra revisión ginecológica haciendo nuestro primer papanicolau. ¿Por qué?
porque ¿qué nos va a detectar el Papa Nicolau? El Papa Nicolau nos detecta lesiones por el virus del papiloma humano que pueden llegar a evolucionar a un cáncer cervicuterino. Como tal, no detecta el virus del papiloma humano, ¿okay? ¿Podemos tener el virus del papiloma humano y un Papa Nicolau normal? Sí. ¿Por qué? Porque una cosa es tener el virus o la presencia del virus y otra cosa es desarrollar lesiones que provoca el virus del papiloma humano. ¿Qué lesiones provoca el virus del papiloma humano? Hay dos expresiones clínicas del virus: verrugas genitales, tanto en hombres como en mujeres, y lesiones cervicales. Las lesiones cervicales son las que detectan los Papa Nicolaus. Normalmente ya cuando hay una lesión cervical es porque ya el virus ya se expresó o ya causó una lesión. Ok, entonces, sí, no sé, yo voy y me hago mi Papa Nicolau, que digo, es colocar un espejito, tomar la muestra, y sabemos que hay dos tipos de Papa Nicolau, que es como uno en base, pues en una laminilla, y ahorita platicamos para ver las diferencias, y uno en base líquida. Entonces me hago el Papa Nicolau. Si llega a salir negativo, ¿me puedo quedar tranquila o si es necesario hacer más estudios? Es decir, no tengo ningún riesgo. El Papa Nicolau tiene una sensibilidad baja, que puede ser dependiendo si es un Papa Nicolau convencional, que dices de la laminita, o si es un Papa Nicolau en base líquida. El Papa Nicolau de base líquida es, podríamos decirlo, más sensible o que nos va a arrojar menos falsos negativos. Depende de la edad, pero normalmente si un Papa Nicolau está normal, nos podemos estar tranquilas referentes que la probabilidad de tener una lesión por VPH es baja, ¿okay? Pero no nos descarta virus del papiloma humano, ¿okay? Entonces, del primer estudio que se tiene que realizar es un Papa Nicolau. Hay otros estudios que podemos realizar complementarios, sí. ¿Cuál es? La colposcopía. ¿Qué es la colposcopía? La colposcopía es un estudio donde observamos el cervix, ponemos una serie de tintes donde nos va a arrojar si hay alguna lesión por el virus del papiloma humano, la cual le tengamos que tomar una biopsia para poder clasificarla. Las lesiones del virus del papiloma humano se clasifican en lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado, y de ahí brincan a un cáncer cervicuterino. Casi siempre la colposcopía la realizamos cuando la paciente tiene un Papa Nicolau anormal, cuando tiene una prueba de VPH positiva, cuando tiene verrugas genitales. Esas son una de las principales indicaciones para realizar una colposcopía. O si ya tenemos el antecedente de tener verrugas genitales o alguna lesión, aunque se haya tratado, la paciente tiene que seguir realizándose colposcopía. Ok, muy bien. Ya tenemos varias preguntas, yo también aquí tengo varias que ya previamente estuvimos recabando en nuestras redes. Recuerden también que cualquier cosita, si no terminamos de contestar las preguntas el día de hoy, nos pueden seguir escribiendo en el inbox y las vamos a seguir contestando. La doctora nos va a seguir apoyando con eso. Preguntan, ¿es contagioso en hombres el virus de papiloma humano? ¿Que el virus lo tengan hombres? Ajá, sí, o sea que si hay algún contagio, o sea que si los hombres pueden tener este virus. Ah, claro. De hecho, los hombres son los principales portadores. Pero aquí la expresión de lesiones, la mayoría de las veces es en mujeres. Es mayor el riesgo de que si una mujer tiene virus del papiloma humano, desarrolle lesiones que pueden llegar a cáncer cervicuterino, a que si el hombre tiene virus del papiloma humano pueda desarrollar cáncer de pene, que lo puede desarrollar, claro, pero el riesgo es muchísimo menor a si lo adquiere una mujer. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una pareja, o sea, no sé, mi pareja, o a mí me detectan virus de papiloma humano, obviamente se tiene que estudiar mi pareja, ya sea hombre o mujer, lo tenemos que estudiar. Casi. ¿Y qué estudios? Por ejemplo, ya en las mujeres ya vimos que es el Papa Nicolau, y de ahí ya pasaríamos a ver si hay estudios de virus de papiloma humano, colposcopía. En el hombre, ¿qué estudios podríamos ofrecerles? En el hombre, la mayoría de la revisión es clínica. ¿Qué quiere decir? Se va con el urólogo le hace una revisión de sus genitales, ve si se encuentran lesiones, cuáles son las lesiones, normalmente son verrugas genitales. Es raro que se haga un estudio que se llama penescopía, así como se hace en la mujer, que es colposcopía, en el hombre es penescopía. Es raro que se realice ese estudio en los hombres por la misma frecuencia de que es baja, la frecuencia de que los hombres desarrollen lesiones precursoras o que vayan a evolucionar a un cáncer de pene, pero el estudio en los hombres se llama penescopía.
Ok. Nos preguntan la edad en donde nos podemos poner la vacuna. También nos comentan que las vacunas son gratuitas en menores de 13 años. Digo, esto es porque es el cuadro básico que tenemos a nivel federal. Ya a mayor de esta edad, ya pues sí tiene el costo, o sea, tienes que acudir tú como manera particular a aplicarte tu vacuna. Pero aquí es, bueno, tal vez la duda sería, ¿a qué edad se aplican? Y si yo ya tuve vida sexual, ¿me puedo aplicar las vacunas como quiera? O si ya tengo un diagnóstico de virus de papiloma humano, ¿me serviría ponerme las vacunas? La edad idónea para aplicarse la vacuna es la edad de 9 a 12 años, tanto en niñas como en niños. Porque ahí no se ha tenido contacto sexual, entonces la vacuna va a proteger al 100% a esos niños que se apliquen dicha vacuna. En esa edad la dosis o la frecuencia de las vacunas se aplica una y a los 6 meses se aplica la segunda. Si no podemos aplicarla en ese lapso de tiempo, se puede aplicar después de esa edad, sobre todo después de los 15 años ya las dosis cambian. Van a ser 3 dosis, es la dosis inicial, luego a los 2 meses y luego a los 6 meses de la primera. Se pueden aplicar tanto en hombres y mujeres antes de los 45 años. Okay. En México existen 2 vacunas, que es la Cervarix. Es la de Estados Unidos. Ajá. Que es la Cervarix, la 6 y la 11, que contienen protección contra cepas 6 y 11, 16 y 18 Cervarix, 16 y 18, y la Gardasil, que protege contra 4 cepas, que es 6, 11, 16 y 18. En Estados Unidos ya existe una vacuna nueva, no sabemos por qué no está en México todavía, ¿verdad? Aprobada en México, sí hay, de contrabando, pero eso no vaya a nada. Pero no está aprobada actualmente todavía para poderse aplicar aquí, que es la Gardasil 9, que tiene 9 cepas de VPH de alto riesgo y protege contra esas 9 cepas. Entonces todos hombres y mujeres antes de los 45 años se pueden aplicar. ¿Es mejor aplicarla antes del inicio de la vida sexual? Sí, porque la protección es al 100%. Después la protección que va a tener esa vacuna va a disminuir. ¿Por qué? Porque ya se estuvo en contacto con el virus. Obviamente es difícil que se adquieran todas las cepas que tiene la vacuna, por eso se sugiere que todavía se pueden vacunar todas las pacientes menores de 45 años. Okay. ¿Y por qué este número de cepas específicas? Porque son las cepas que normalmente cuando se han hecho estudios o artículos, que son las que encontramos en pacientes que tienen cáncer cervicuterino. Entonces, de ejemplo, 100 pacientes que se les detectó cáncer cervicuterino, se ha visto que el 50% tienen virus 16 o el 30% tienen virus 18 y de ahí el resto de las cepas. Ok, y, o sea, digo, te protege para esas, pero hay muchas más, ¿verdad? O sea, sí. Como quiera puedes contagiarte de otra cosa. Digo, de otra sí, de otra cosa también. Bueno, de otra cosa también. Ahorita también hablamos de otra transmisión sexual. Sí, te puedes contagiar de cualquier otro tipo de VPH. Okay. ¿Da síntomas el virus de papiloma humano? Digo, yo sé que las verrugas es como algo, digo, ahorita también nos platicas más o menos cómo es la diferencia, porque digo, que hemos tenido a veces pacientes que incluso yo le pido apoyo de que no sabemos si es o no es, o si con el dermo, si es de nosotros, pero qué síntomas podría tener el hombre o qué síntomas podría tener como la mujer como para que se alarma y que acuda a revisión. Normalmente no da síntomas, todo se diagnostica al momento de hacer un Papá Nicolau o una prueba de VPH. Cuando puede llegar a presentar síntomas cuando salen las verrugas genitales. Es un motivo muy importante de consulta de pacientes, que se me sentí unas bolitas en el área genital y por eso fui a revisión. Pero también puede ser asintomático y que se detecta al momento de un Papá Nicolau o una prueba de VPH. ¿Cuándo puede dar síntomas? Cuando la enfermedad ya está avanzada. ¿Qué quiere decir? Cuando ya tenemos un cáncer uterino, que ya hay una lesión o una tumoración ahí en el cuello que nos va a provocar o dolor al tener relaciones sexuales, flujo vaginal, sangrado. Esos son los principales síntomas, pero ya cuando hay una enfermedad avanzada. Ok, digo, en algún momento de alguna plática que me tocó compartir también con la doctora, recuerdo así, se me quedó súper grabado que decías que es de los pocos cánceres o tal vez el único cáncer que puede ser prevenible. Y luego explicaste que las lesiones y como los tratamientos que hay, podríamos abordar un poquito ese tema de qué lesiones y como qué tratamientos, porque también hemos visto a veces que para todo quieren dar óvulos, o para todo quieren congelar, o para todo quieren quemar, o quieren quitar la matriz, o hacer la esterectomía, que es retirar el útero, pero cuándo es más o menos como la indicación de
ciertas, digo porque igual nos ven pacientes que pudieran tener como estas dudas, que ya tienen un Papa Nicolau alterado, que ya tienen una colposcopía alterada y están como apenas en ese rubro de qué tratamiento, con dudas de qué tratamiento hacer. Sí, efectivamente, dentro de los cánceres de la mujer es uno de los únicos cánceres que pueden ser prevenibles. ¿Por qué? Porque ya existe una vacuna. Segundo, porque para que una paciente llegue a tener un cáncer cérvico-uterino llegan a pasar más de 5 años en la mayoría de los casos. ¿Qué quiere decir? Ahí se subdividen las lesiones que puede llegar a provocar virus del papiloma humano. ¿Cómo? Normalmente las lesiones iniciales se llaman lesiones intraepiteliales cervicales de bajo grado, que también se subdividen en NIC1, displasia leve, que son sinónimos. Después van a evolucionar a unas lesiones intraepiteliales de alto grado, que ahí engloban los NIC2 y los NIC3, displasias moderadas y displasias severas. Y después de esto ya brincan a un cáncer cervicuterino. Entonces, para que la paciente pueda llegar a esto, desgraciadamente son pacientes que tienen mucho tiempo sin realizarse un Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque si nos estamos haciendo nuestras revisiones anuales, es difícil que podamos llegar a un cáncer cervicuterino. ¿Por qué? Pues nos vamos a hacer un Papa Nicolau, ¿sabe qué, doctora? Detectamos una lesión de bajo grado. Bueno, ya sabemos que hay una lesión de bajo grado, ahorita hablamos de los tratamientos. ¿Sabe qué, doctora? Hay una lesión de alto grado, las vamos a tratar. ¿Para qué? Para que no lleven ese caminito a llegar a evolucionar a un cáncer cervicuterino. Entonces, es uno de los cánceres en la mujer prevenibles. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, también otras cosas que a veces tenemos duda o que es lo que nos presentamos en nuestra consulta o amigas que también nos preguntan es si yo estoy con una pareja y tengo mucho tiempo y estamos como en una pareja que nada más estoy con esa persona y de repente, no sé, tuvimos 2 años y 2 años salieron mis estudios, tal vez si me hice una colposcopia y salió normal, un BPH me salió negativo y de repente al tercer año que sigo con esa pareja, que estamos nada más ellos dos, de nosotros dos, sale positivo el virus del papiloma humano. ¿Me está haciendo infiel o qué está pasando ahí? Ok, la única manera de no tener nunca el virus del papiloma humano, podríamos decirlo así, es siendo toda la vida, teniendo una vida monógama. O sea, no, tú teniendo una pareja sexual y tu pareja sexual teniendo una pareja sexual siempre. Bueno, está bien, respetamos. Pero ahí en fuera, todas las personas sexualmente activas tienen el riesgo de contraer el virus del papiloma humano y no hay manera de poder saber cuándo ni con quién se adquirió. ¿Por qué? Porque aunque seamos una pareja, que tengamos una pareja estable, así como, estable como se menciona, esa pareja estable tuvo anteriormente a ti otra pareja estable y esa pareja de tu pareja tuvo 3 parejas estables y así es una cadenita. Y obviamente pasa mucho que cuando tienen parejas estables pues dejan de lado el uso del preservativo y al momento de dejar el uso del preservativo pues ahí ya se pueden adquirir virus del papiloma humano y cualquier otro tipo de enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ¿tener virus del papiloma humano significa infidelidad? No. Tener y poder saber cuándo se contrajo o con quién, tampoco. Ok. ¿Incluye también sexo oral? ¿Anal, oral, vaginal? Sí, eso es algo bien importante. El virus del papiloma humano no nada más da cáncer del cuello uterino, también nos puede dar cáncer oral, cáncer anal y pues en los hombres cáncer también de pene. Muy bien. Y hablamos de las verrugas, ¿te acuerdas que dije? ¿Cómo podemos diferenciar si es una verruga tal vez porque, no sé, es una verruga normal de mi piel o que sea tal vez una verruga por infección o que sea un pelito enterrado o que sea una verruga de papiloma? Digo, yo sé que las tenemos que ver, o sea, tienen que ir a la consulta, pero tal vez como que igual si veo y me dan cita una consulta para no estresarme tanto esa semana en lo que me dan la cita. Uno, hay que conocer la vulva, ¿okay? Es súper frecuente que las pacientes nunca se han revisado su vulva. Hay que poner un espejo, o sea, ustedes en su casa, pónganse un espejito para que vean cambios. Digan, normalmente así se ve mi vulva y ahorita me veo diferente o veo una bolita, o veo algo inusual. Primero conocer la vulva o el área genital, porque las verrugas no nada más salen en el área vulvar.
También es un motivo muy frecuente de consulta. Hay pacientes que incluso llegan a decirme, doctor, es que me salieron verrugas en el cuello o me salieron verrugas en los dedos. No, ahí no es un VPH de transmisión sexual. El VPH como tal solamente nos va a dar verrugas en el área genital, tanto en la vulva, en el pene o en el ano, ¿okay? Y también en la mucosa oral. Pero no, las verrugas que nos salen en el cuellito o en otras partes no son de transmisión sexual. ¿Cómo las podemos diferenciar? Sí, va a ser algo difícil si no acuden a una revisión. ¿Por qué? Porque muchas veces hay lesiones que pueden simular verrugas. ¿Cuáles? Una papilomatosis vestibular, que es como, sí es muy parecida a las verrugas genitales, pero solamente alguien experto que lo revise puede diferenciar si es una papilomatosis vestibular, como su nombre lo dice, papilomatosis, porque se parecen al virus del papiloma humano, o si son verrugas por virus del papiloma humano. O también hay otras lesiones que se llaman acrocordomas, que es un tejido literalmente de la piel que crece, que puede llegar a simular verruguitas genitales. Entonces es muy importante que acudan a revisión. Casi siempre las verrugas vienen en conjunto, son pediculadas y son diferentes a la tonalidad de la piel. Eso podría orientarnos a que es una verruguita. O las llamamos muchas veces, tienen mucho a tener la forma de coliflor, okay. Que también por eso lo podemos diferenciar. Ya. Entonces si yo veo una vulva o un pene con verrugas, ahí no. Sí, ahí no es. Muy bien. O bueno, sí, pero si es tu pareja, que se vayan a checar, obviamente. Y entonces el condón previene, ya ves que hay condones femeninos, hay condones masculinos, tanto para sexo oral como sexo vaginal o sexo anal. ¿Sí pudiera prevenir el virus del papiloma humano? Disminuye el riesgo de transmisión. No prevenirlo, pero sí disminuye el riesgo de transmisión porque evita el contacto de las mucosas. Entonces se sugiere que se use siempre preservativo para sexo vaginal, anal, o también hay unos protectores que se utilizan para el sexo oral, tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. Si no se encuentran, lo que se puede hacer es con un preservativo normal, se corta para hacer un cuadro. Okay. Y ese cuadro es el que se usa para realizar. Ok, muy bien. ¿Qué recomendaciones? O sea, si ya tengo yo un diagnóstico de virus de papiloma humano y suponiendo que yo estoy en un control, o sea, ya fui a mi colposcopía, ya me hicieron una biopsia, ya me hicieron, no sé, algún cono o alguna esferolisis, que es como quitar tejidos de ahí, y estoy llevando mi control cada 6 meses, cada 3 meses, cada año, dependiendo de ya lo que me indique el médico. ¿Qué recomendaciones tanto de alimentación, si hago ejercicio, si no hago ejercicio, si fumo, si no fumo, podríamos darle a nuestros ciudadanos? Okay. Un factor bien importante que puede llegar a activar el virus es el tabaco o el cigarro. Okay. Entonces sí es un factor que siempre dentro de la historia clínica, cuando revisan a mis pacientes, es algo que les pido que dejen. Hay que dejarlo al 100% porque es un activador, podríamos decirlo así, del virus. Entonces hay que dejarlo, hay que llevar una vida saludable, dieta, ejercicio. No como tal, no existe como tal un multivitamínico que nos pueda ayudar a combatir el virus, pero sí hay suplementos. ¿Por qué? Porque a veces no los podemos adquirir al 100% de la dieta. Hay suplementos que sugieren, o artículos que sugieren la toma de vitamina A, la toma de vitamina B y D, pero casi todos los suplementos alimenticios pues lo tienen, entonces nada más como complemento un multivitamínico. Pero en sí lo que nos puede ayudar a combatir el virus es tener un sistema inmunológico bien o óptimo para que él mismo combata la carga viral del virus y que no evolucione a una lesión cervical. Ok, y si ya tengo este diagnóstico, ¿qué cuidados tengo que tener en mi familia? O sea, por ejemplo, si vivo con mis hijos, si vivo con mi esposo, si convivo tal vez con mi hermano, mi mamá, o sea, ¿qué cuidados deben de tener ellos? ¿Se contagia así nomás? No, el contacto o el contagio es vía sexual. No hay manera de contagiarlo con fomites, no hay manera de contagiarlo con besos, o sea, que te saludes, que comas del mismo plato, no. Okay. O sea, que uses el mismo baño tampoco. Esto es contacto sexual. ¿Por qué? Porque el virus vive poco, entonces las mucosas deben estar en contacto para poderlo transmitir. Ok, ¿y en el embarazo qué pasa? O sea, si ya, bueno, serían varias preguntas. Una, si yo tengo un diagnóstico, ¿me puedo embarazar? 2, si me lo llegasen a detectar durante el embarazo, ¿puedo hacer algún tratamiento? O si mi bebé va a tener virus de papiloma humano. Okay. Ya te venté muchas preguntas, ¿verdad? Si estás embarazada y tienes te puedes embarazar si tienes virus del papiloma humano, sí.
Actualmente 7 de cada 10 mujeres y hombres vamos a ser portadores del virus del papiloma humano y no lo sabemos. Entonces, pues muchas mujeres se embarazan y ni siquiera lo saben que lo tienen. Aquí lo importante no es saber tanto si tenemos el virus. Bueno, a lo mejor si tenemos alguna cepa de alto riesgo, sino hacer el diagnóstico de las lesiones que nos pueden llegar a evolucionar en un cáncer. ¿El virus va a impedir un embarazo? No. Si tenemos el virus estando embarazadas, aquí pues muchas pacientes están embarazadas y tienen el virus y te digo no lo saben. Aquí lo importante es ver si hay alguna lesión, ¿okay? Normalmente las lesiones no se tratan durante el embarazo. Se tiene que esperar a que la paciente cumpla el puerperio para poderlas tratar. ¿Y cuáles son las lesiones que se tratan? Normalmente las lesiones de alto grado, ya cuando se tiene un cáncer cervicuterino. Antes de eso, normalmente pues las lesiones no se tratan. Hasta después del embarazo. Ajá, hasta después del embarazo. ¿Y cuánto tiempo después del puerperio? No, perdón, como quieran en el embarazo, las lesiones de alto grado, dependiendo de cuántas semanas la paciente tenga embarazo, okay, no se trata. Ya. Normalmente ya si la paciente tiene un cáncer cervicuterino, que es un cáncer cervicuterino ya avanzado, ya ahí es cuando se valora la edad gestacional del bebé para ver si se decide continuar con el embarazo o interrumpirlo, dependiendo, se valora el riesgo-beneficio tanto para la mamá como para el bebé, pero solamente cuando son lesiones ya de cáncer. De cáncer, ok. Y ahorita ya hablando de cáncer, por ejemplo, si yo quiero ir a hacerme una revisión, ¿qué especialista o con quién tendría que dirigirme? O sea, porque explico esto porque, por ejemplo, yo soy también ginecóloga, pero yo no veo este tipo de lesiones, yo no hago colposcopía. Entonces, ¿con quién podríamos dirigirnos, aparte de acudir a nuestros centros de salud, hacernos nuestros papanicolaos, que ahorita al final les vamos a comentar lo que tenemos aquí en el municipio de Monterrey de manera gratuita? Pero, o sea, ¿con quién tengo que ir? ¿O qué tengo que buscar en sus credenciales como médico para que sea, ya sea si es una lesión o si es un cáncer o solamente es una revisión? Okay. Bueno, pues todos los ginecólogos, inclusive médicos generales, familiares, podemos hacer un papanicolau, ¿okay? Normalmente ya si un papanicolau está alterado, ya hay que hacer un estudio de colposcopía, entonces ya tendrían que buscar un ginecólogo que haga el estudio de colposcopía o que sea especialista en realizar colposcopías. Cuando también debemos acudir con un colposcopista cuando se detecta una prueba de BPH positiva o cuando nos salgan verrugas genitales. Ok, muy bien. Ahorita ya no hay más preguntas de cuestión aquí del Facebook. No sé si quieran continuar aquí exponiéndole, pues nosotros podemos seguir hablando mucho tiempo de virus de papiloma humano, pero me gustaría también comentar lo que habíamos platicado de enfermedad de transmisión sexual. ¿Cuáles son como las más comunes? ¿Cómo se pueden detectar? ¿Qué diagnósticos y cómo podemos prevenir a manera general? Aprovechando el espacio que tenemos. Sí, otra cosa que había quedado como en el aire que me has comentado de cómo se trataban las lesiones. Sí, las lesiones por el virus del papiloma humano se van a tratar dependiendo del grado. Las lesiones que son tipo verrugas, pues obviamente hay tratamientos para quitarlas. Actualmente hay tratamientos que ya no son tan dolorosos, que ya no necesitamos entrar a un quirófano para retirarlas. Okay. Se hace en consultorio y se retiran las lesiones. Normalmente en la primera visita, a veces requieren visitas posteriores para eliminarlas por completo. Referente ya a las lesiones cervicales, las lesiones de bajo grado normalmente tienen un porcentaje de regresión o que se quiten solas, podríamos decirlo, en el 70% de los casos. Okay. Entonces actualmente las lesiones de bajo grado no se tratan o solamente se vigilan en las pacientes. ¿Cuándo las tratamos? Cuando las lesiones persisten, cuando la paciente tiene un alto riesgo de que esa lesión pueda llegar a evolucionar a una lesión de alto grado, pacientes que tienen supresión o que tienen algún factor de riesgo para que esa lesión llegue a progresar. ¿Okay? Okay. Obviamente no hay que decir, bueno, tengo una lesión de bajo grado, ahí lo voy a dejar porque me dijeron que nada más vigilancia. No. Hay que darle seguimiento porque esas lesiones, aunque el riesgo es bajo, pues pueden llegar a progresar en cierto tiempo. Para eso existe la vigilancia. ¿Y cuándo las tratamos? ¿Qué es lo que hacemos? Normalmente lo que se hace es una cirugía que se llama esferolisis. ¿En qué consiste? Es hacer una cauterización en el cervix o quemarlo, la capa superficial para poder eliminar la lesión. Ya las lesiones de alto grado, ahí sí todas se tienen que tratar. ¿Por qué? Porque tienen el mayor riesgo de evolucionar a un cáncer cervicuterino. Normalmente este tipo de lesiones ya se hace una cirugía que se llama cono cervical,
para poder eliminar por completo la lesión. Ahí se quita, podríamos decir, una partecita del cuello para enviar tejido a patología y que el patólogo nos confirme que los bordes están libres de la lesión. Ok, si yo les explicamos que es como cuando, no sé si han visto los cortadores de melón o de sandía para hacer bolita, hagan de cuenta que hacía ese cono y en ese momento se envía a, como dice ya la doctora, a patología para que podamos ver si se tiene que cortar un poquito más o qué es el seguimiento, se tiene que ir con un oncólogo o el tratamiento siguiente. Y hay estudios, por ejemplo, para... digo, aparte ya del virus de papiloma humano, hay otros estudios donde yo puedo decir, ¿sabes qué? Me quiero hacer un chequeo general, o sea, de que puedo detectar tal vez clamidia, tal vez algún otro tipo de virus o de virus o de bacteria que puede transmitirse por manera sexual. ¿Qué estudios son los recomendados? Pues hay muchos estudios para detectar enfermedades de transmisión sexual, pero hay un panel que hacemos para detectar las principales enfermedades de transmisión sexual en el área genital. Que es micoplasmas, ureplasmas, gonorrea, clamidia y tricomona. Esto normalmente se hace un raspado uretral o de cervix o vaginal para poder hacer la detección. Entonces, esos son como las enfermedades de transmisión sexual que podemos encontrar en el área genital. También existe el herpes, el chancro y sífilis, que también nos pueden dar expresión vía genital. Obviamente existen otras enfermedades de transmisión sexual como es el VIH o hepatitis, que esos los vamos a detectar al momento de hacer estudios de sangre. Ok. Y, por ejemplo, ¿puedo tener clamidia y papiloma? ¿O papiloma y...? Sí, o sea, ¿se pueden combinar las enfermedades? Muchas veces hay estudios donde dicen que está de la mano el tener clamidia y virus del papiloma humano, es un factor de riesgo, pero... como les comentaba antes, el solo hecho de tener vida sexual y no usar preservativo con todas las parejas sexuales ya es un riesgo para adquirir cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual, la clamidia, gonorrea, micoplasmas, ureplasmas, VPH, cualquier enfermedad de transmisión sexual. Ok. Aquí, por ejemplo, si hay una mujer que no ha tenido penetración, pero si ha tenido contacto con cosas, sí hay que realizar el Papa Nicolau, pero ¿cómo se realizaría un estudio si nunca ha habido penetración? El riesgo de tener una lesión si no existe penetración es bajo, pero sí existe el riesgo de contagio al momento que están como externo, por así decir, sería el externo. Y si yo me quiero hacer un Papa Nicolau y nunca he tenido penetración, nunca he tenido vida sexual, ¿me lo puedo realizar? Sí. Okay. Sí, obviamente bajo consentimiento de la paciente, porque por el tipo de exploración que se realiza. Muy bien. Podemos hablar nada más, digo, porque a veces que hay pacientes que no saben o que luego también ya, escuchamos historias de terror, obviamente, de otra gente que van, que las lastimaron, que sangraron, que les dolieron, pero cómo se va a hacer una exploración y que digo, ya ahorita en la actualidad ya utilizamos instrumentos, espejos más pequeños, se utiliza gel, tal vez en poquita cantidad para que también no nos ahí contamine la muestra, pero se hace como una manera más gentil, que es lo que estamos tratando también nosotros de fomentar en todos los médicos, al menos del municipio, y toda la gente que pasa no que pasa por nosotros, sino que han sido nuestros estudiantes o han sido nuestros residentes, pero podríamos explicar qué pasa o si yo voy a una cita, ¿qué va a suceder? O sea, ¿me vas a mandar a cambiar, ponerme una batita, que haga pipí? O sea, como que cuéntame qué me vas a hacer. Bueno, es que ya me revisa entonces, pero yo quiero que ella nos platique qué me hace. No, pues obviamente pues al momento que llega la paciente, pues obviamente no le va a decir, ve, pásate y cámbiate y no, hay que romper el hielo con la paciente, se tienen que hacer un historial clínico para poder ver los antecedentes, ver en la paciente cuáles son los factores de riesgo, ver si se le sugiere cierto tipo de estudios para poderla revisar. Normalmente pues casi todos los consultorios cuentan con un baño privado, hay una batita para que se cambie, la paciente va a pasar, se va a cambiar, le pedimos que se quite toda su ropa, dependiendo si la revisión, hay que hacer la revisión de mamas. Normalmente la revisión de mamas también hay que hacerla dentro de su chequeo anual. Hay que quitarnos la pantaleta, pasamos a una mesa de exploración. Ahí en la mesa de exploración ya se le explica a la paciente, mira, vamos a hacer un Papa Nicolau. Muchas pacientes llegan con nervios por lo que tú dices, que ya les dijo la tía, que ya les dijo la abuelita, de que a mí me dolió mucho, a mí me lastimaron, yo sangré. Es importante crearle confianza a la paciente y decirle que pues no va a doler, un Papa Nicolau no debe de doler,
¿Por qué? Porque pues es una exploración que debe ser gentil. Normalmente utilizamos ya espejos pequeños para poder hacer la toma del Papa Nicolau. Es un estudio que dura literalmente menos de 2 minutos. Bueno, todo el proceso como 15 bueno, minutos, sí, pero sí, el Papa Nicolau como tal, poner el espejo, tomar la muestra, sí, o sea, poner el espejo, tomar la muestra, es así como que las pacientes, doctora, ya acabó, o sea, ya se quedan con otra idea a la cual tenían o por la cual no habían acudido a revisión al momento que se hacen Papa Nicolau. Y me da gusto que muchos pacientes, luego me refieren más pacientes porque me dicen, no doctora, o sea, ya me habían hecho un cuento chino ahí del Papa Nicolau y al momento nada que ver, o sea, nada que ver, y por eso alientan a sus amigas a que vayan a hacerse una revisión. Una revisión. Ok, nos hacen una pregunta, con el tema del COVID, ¿hay algún cambio con respecto a este virus? O sea, no sé, tal vez si subió, bajó, igual. No, o sea, no, el COVID es algo relativamente nuevo. Al rato vamos a ver COVID BPH, bueno, no sabemos. Ay, no, cállate. Ay, no, ya por no, favor. No, o sea, la relación del sí, no, virus. yo sé. La relación del virus. Como se ha visto la infertilidad, como se ha visto que sí está en el semen el COVID, como se ha visto que hubo lesiones en la piel, que a los niños ya ves que les daba como Kawasaki, que les afectaba todos los órganos, que a las mujeres, digo, que cambio, nosotros en nuestra consulta cuando empezaron a vacunar entre los 20 y 30, más o menos 30, 40 por ahí, haz de cuenta que lo que subió nuestra consulta fue de irregularidades menstruales, porque todas, o sea, les había dado COVID, se habían vacunado y o les bajaba todos los días o les dejó de bajar o empezaban a tener ciclos irregulares. Entonces digo, si afecta el COVID de esa manera, por eso tal vez es la pregunta un poquito enfocada a lo del virus. Sí, lo que sí se ve ha sido pacientes que fueron o que cursaron con COVID que regresaron con verrugas genitales. Eso sí lo vi frecuentemente. Pero esta vez porque bajó la presión, bajó ¿cómo se dice? Bajó el sistema inmune, ¿no? Así es. Entonces, pacientes que presentaron COVID, empezaron una expresión leve, vieron recurrencia de verrugas genitales. Ok. ¿Y aunque no hayan tenido o se habían tenido? No, ya pacientes. Pacientes ya tuyas, o sea, de que ya estábamos llevando. Ok. Bueno, nada más para comentarles, no sé si tengas alguna otra cosa que nos quieras compartir. Pues que vayan a hacer su revisión. Otra cosa que quería compartirles, acuérdense que el tener un Papa Nicolau normal no quiere decir que no tengamos virus del papiloma humano. Hay una prueba que se llama PCR de virus del papiloma humano, que es la única que nos va a detectar si tenemos la presencia o no del virus, pero clínicamente el tener un PCR positivo no nos dice si tenemos lesiones por VPH. Entonces no nos angustiemos porque han llegado pacientes incluso muy angustiadas, ya pensando que tienen cáncer cervicouterino al momento de que tienen una prueba positiva de VPH. Entonces, VPH no significa cáncer. Entonces, tener una prueba positiva, ¿qué quiere decir? Hay que acudir con tu ginecólogo de confianza. ¿Para qué? Para que se haga un Papa Nicolau y una colposcopía para ver si tenemos lesiones. Okay. ¿Podemos tener pruebas de VPH positivas en lesiones? Sí. Okay. Bueno, yo aquí quería comentar, nosotros ahorita en los 15 centros que tenemos de salud municipal, recordarles que los servicios son gratuitos, o sea que tenemos médicos, que tenemos enfermeras, tenemos también pediatra en algunos centros, el ginecólogo también que está en la CROC, y tenemos mastografías también de manera gratuita, digitalizadas, que el radiólogo nos las interprete. Entonces el periodo en que nos lo das como de 7 a 10 días hábiles, o sea es súper corto el tiempo, digo, yo creo que es casi como cuando nosotros vamos a realizar nuestros estudios. Y lo que les quería comentar es que nosotros tenemos ahorita Papa Nicolaus en base líquida. O sea, ¿eso está bien para nuestra ciudadanía? Sí, porque el Papa Nicolau base líquida nos va a quitar muchos falsos estudios falsos negativos. ¿Por qué? Porque los Papa Nicolau de base líquida quitan procesos inflamatorios, quitan sangrados, quitan moco, entonces limpian las células. ¿Para qué? Para que puedan ser mejor revisadas, y así nos quitamos estudios que son o muestra insuficiente o inflamación o estudios que se tienen que repetir. Entonces lo ideal es hacer un Papa Nicolau en base líquida. Entonces pues lo que se les está ofreciendo ahorita a los pacientes pues es lo mejor. Y digo, también vamos a agradecer a Nancy, que ella nos apoyó con la capacitación de nuestros médicos y nuestras enfermeras, que fue en junio, y también la doctora Jenny y el radiólogo que también nos estuvo apoyando ahí, pues obviamente para que este tema, que si estamos haciendo mucho enfoque, obviamente también tenemos que actualizar a nuestros médicos, y que también es diferente la toma de un Papa Nicolau, tal vez el convencional, a que con el cepillito, aunque sea más fácil, pues hay gente que no lo conoce o que no sabe cómo se usa, y pues se puede caer, se puede hacer una toma insuficiente, y es lo que queríamos también nosotros, como que disminuir esos sesgos de una toma que tenga inadecuada. Y aparte hicimos un chorro de hincapié y de énfasis
en que no debe molestar el Papa Nicolau, en que debemos de ser gentiles en la exploración, crear este lazo de confianza con nuestras pacientes. Digo, nada más para también comentarles, cualquier duda la pueden seguir por inbox, y ya tenemos ahorita el material en todos los centros de salud para poder realizar su Papa Nicolau, entonces pueden agendar. De hecho, estoy bien contenta porque, digo, se los comparto, que ya tenemos como 20 agendados para mañana y como 15 para la siguiente semana, entonces creo que estamos haciendo las cosas bien y acercando a nuestra ciudadanía para que recordar que la prevención, yo creo que es lo más importante en la salud. Hay muchas cosas que podemos prevenir y que decir, chini, ¿por qué no fui? Chini, ¿por qué no me lo hice? Ya me acuerdo que iba a preguntar ahorita. Porque eso es lo que quería llegar. Ya, digo, Nancy a veces me cuenta que a veces tiene pacientes muy jóvenes con un cáncer, que no han tenido hijos, que tal vez no, o que tal vez ya tuvieron hijos, pero que tal vez tienen 32 años y con un cáncer avanzado. Entonces ya le habías comentado que efectivamente que hay que hacernos cada año, cada 6 meses, dependiendo que no lo cheque, pero en estas pacientes, si no tienen fertilidad satisfechos, no han tenido hijos, ¿qué se les puede ofrecer? Depende. Por ejemplo, si es un cáncer in situ, normalmente lo que hacemos es un cono cervical. Ok, que era lo del meloncito. Ajá. Se quita una partecita del cuello, podríamos decirlo así, para que la paciente conserve su fertilidad. Después de conservar la fertilidad, pues ya se valora si se hace una histerectomía, pero como que el cono cervical también nos sirve como diagnóstico, porque podemos decir que es un cáncer inicial. En el momento de ser un cono, pues ya vemos que los bordes tienen algo más avanzado. Normalmente ya cuando es un cáncer cervicuterino invasor, no, ya tenemos que irnos a hacer una histerectomía. Ya se valoraría en conjunto con la bióloga de la reproducción para hacer a lo mejor algún ciclo de aspirado folicular, sí, para poder guardar embriones. Y ya existen otros métodos. Si la paciente desgraciadamente llega a hacer una histerectomía, pues ya existe pues el útero subrogado como medio de fertilidad. Muy bien. Y digo, no quiero ser alarmante, no queremos así como exagerar ni nada, pero sí me gustaría que compartieras con nosotros, doctora, cuál es el caso de más chiquita que ha llegado con, digo, no con virus de papiloma humano, porque pues eso puede ser desde los 17, 15, 18, 19, 45 que tienes vida sexual, pero de cáncer, o sea, de cáncer cervicuterino que recuerdas. ¿Avanzado? Pues sí, o sea, sí, puedes comentar los dos, está bien. Cáncer in situ, 20 años. Wow. Ya un cáncer invasor, 28 años. 28. Y por ejemplo, esta paciente de 28 años, ¿cuánto tiempo tenía sin revisarse? Nunca se había hecho un Papa Nicolau. Okay. ¿Y fue nada más por ir o tenía síntomas ya? No, fue porque se hizo un Papa Nicolau. O sea, nunca se había hecho un Papa Nicolau, se hizo su primer Papa Nicolau y se hizo la detección. Okay. Por eso la importancia que queremos como hacer el hincapié, retomando las palabras de la doctora, que el cáncer cervicuterino es algo que podemos prevenir si se detectan lesiones a tiempo. ¿Okay? Bueno, muchas gracias, doctora. No sé si nos quiera comentar algo más o nomás que nos dé sus datos, dónde está, qué hace. No, pues gracias por la invitación aquí. La doctora Marcela y una servidora, pues estamos juntas ahí en el consultorio. Cualquier cosa nos pueden contactar. Ahí están las redes mías, son @colposcopía Monterrey, y de la doctora es doctora Marcela J. Córdoba en el Facebook. En Facebook o en Instagram. Y pues ahí por favor pierdan el miedo a hacer su primer Papa Nicolau. La verdad a mí me da mucho gusto cuando llega una paciente que me dice, doctora, vi sus redes sociales y me animé para hacer un Papa Nicolau, y que se vayan contentas. Y que se vayan sin miedo, sobre todo, que es algo que tenemos que hacer de rutina. Incluso muchas veces en la consulta nos llegamos a hacer hasta amigas de tantas vivencias o cosas que nos llegan a compartir, tanto cosas felices como cosas tristes referentes a este tipo de patologías, pero sí es importante que acudamos a revisión. Sí, como que la doctora también nos comparte un chorro de información, cada semana ahí está poniendo, y luego abre tipo la cosita de preguntas, entonces también pueden seguirla para ahí, y a nosotros nos pueden seguir tanto en las redes sociales oficiales del municipio como la mía, porque seguimos compartiendo todo lo que hacemos. O sea, recordemos que hacemos live, que hacemos brigadas, que hacemos ferias, que por ejemplo ahorita estaban aquí el baile en Bajos del Palacio, hacemos los sábados Contigo Monterrey. O sea, hay un chorro de cosas que realmente el municipio de Monterrey está ofreciendo de manera gratuita. Entonces, si nos siguen, también perritos, claro, si no me van a regañar, esterilizaciones gratuitas, vacunas antirrábicas, y tenemos muchas cosas que realmente que yo ni siquiera yo hasta que entré a trabajar a municipio sabía que existían, y podemos tener muchos beneficios para todas, todos y todas. Muchas gracias, que pasen
Bonita noche.